Bueno, centrándonos en el tema de hoy, vamos a ver, porque esto es un indicador de tendencia. Como vemos, nos va marcando la evolución de la tendencia, ¿eh? Y hoy aquí, pues, os voy a explicar distintas clases de supertendencia con sus distintas desviaciones y la semejanza que tienen con ciertas medias móviles. Yo he elegido para la sesión de hoy tres medias móviles, la de 20 periodos, la de 60 periodos y la de 200 periodos, porque son las medias móviles que más se usan en el mercado para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Entonces, vamos a ver, vamos a aplicar una media móvil de 20 periodos. Vamos a aplicarla sobre el gráfico, la media móvil de 20 periodos. Vamos a ponerle un color que se vea pues bien para que vosotros desde vuestro ordenador lo podáis visualizar con facilidad y vamos a aumentarle un poquitín el grosor a la línea para poder visualizar mejor. Bueno, aquí tenemos una media de 20 periodos y vamos a ver qué supertendencia, qué desviación le podemos aplicar a la supertendencia para asemejarla a la media móvil de 20 periodos. Vamos a cambiar los parámetros de la supertendencia y vamos a ponerle, voy a centrar un poquito más el cuadro este para que lo veáis bien, vamos a ponerle, en el multiplicador le vamos a poner el número 2 y en el número de periodos le vamos a poner 1. O sea, estamos utilizando una desviación 2-1 para comprobar y para ver que la media móvil de 20 periodos es muy semejante a esta desviación de supertendencia. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a poner un par que hoy ha estado un poquito más claro que el euro-dólar. Bueno, aquí lo podemos ver con claridad. Bueno, pues vamos a ver la similitud que tiene la supertendencia con una desviación de 2,1 con la media móvil de 20 periodos. Bueno, a simple vista lo vemos, no nos hace falta ampliar mucho ni siquiera el gráfico porque lo vemos a la perfección como aquí el precio rompe la media móvil casi al mismo tiempo que la supertendencia 2,1. Aquí nos sucede lo mismo, rompe la media móvil de 20 periodos y la supertendencia con desviación 2,1. Aquí tenemos una doble rotura de supertendencia, pero bueno, vemos como cuando cierra la vela está tocando la media móvil de 20, aquí sucede lo mismo, y si vamos más adelante, pues tenemos más de lo mismo, aquí rompe la media móvil de 20 y la supertendencia 2,1. Vamos a ver, la supertendencia 2,1 es muy semejante a la media móvil de 20 periodos. Entonces, para quienes estén acostumbrados a trabajar con la media móvil de 20 periodos, una supertendencia con una desviación 2,1 le va a ayudar mucho en sus operaciones. ¿Por qué? Pues voy a explicarlo muy rápidamente y sencillamente. Pues miren aquí, en este marco que estoy haciendo una circunferencia, fíjense cómo aquí el precio rompe la supertendencia y se va para abajo dándonos una buena operación, pero sin embargo miren lo que hace el precio con la media móvil. Literalmente el precio cose a la media móvil, la traspasa arriba y abajo varias veces, abren velas por arriba, por abajo, en fin, que está 10 velas el precio rompiendo la media móvil de 20 periodos para arriba y para abajo, mientras que la supertendencia
como sabemos su funcionamiento en el momento que la rompe y nos lo confirma con el cierre de vela, luego se posiciona por encima del precio cuando el precio está bajista y no nos da tantas entradas al mercado como nos puede dar la rotura de una media móvil. La media móvil vemos que es un indicador muy simple porque el precio lo puede romper 20 veces si es necesario, nos puede dar 20 señales falsas y nosotros nos desorientamos. Sin embargo, con el indicador de supertendencia filtra todas estas señales que nos da la media móvil. Vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que os aclare. John, pues no. Este indicador se puede usar en gráficos de 5 minutos, en gráficos de 10, de 15, de media hora, de una hora, de 4 horas, incluso diario o mensual. No tiene por qué usarse en gráficos de 5 minutos o de 1 minuto. Todo está en testear el producto financiero en el que estés acostumbrado a trabajar, acomodar el indicador a los movimientos y a la temporalidad horaria en la que tú estés acostumbrado a trabajar, y es un indicador que se puede usar con cualquier producto y en cualquier temporalidad horaria. O sea, no hay por qué yo pongo el de 5 minutos como puedo poner el de 1 hora. Eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Miguel 1141, ¿cómo puedes instalar el indicador supertendencia en los gráficos? Si me dices en qué gráficos o qué gráficos usas, pues te podré decir o te podré orientar. Y si no, mándame un email a través de nuestra página o a través de nuestro correo electrónico. Y bueno, pues podemos a lo mejor orientarte de cómo puedes aplicar el indicador de supertendencia sobre tus gráficos, o si quieres usar los gráficos que nosotros usamos habitualmente. Ahí te dejo mi dirección de correo electrónico para que me hagas la consulta que quieras. Ahí @100 está poniendo un enlace para que consigáis el indicador y luego poder meterlo en la MetaTrader. Yo os voy a decir algo referente a coger un indicador, bajarse el indicador de supertendencia de Internet y luego aplicarlo en la MetaTrader. Y es que los resultados y los testeos tenéis que hacerlos de una forma distinta, porque la supertendencia, dependiendo de las plataformas gráficas, funciona de una forma o de otra. Es decir, yo aquí estoy explicando cómo funciona la supertendencia que tiene la plataforma gráfica ProRealTimes. Luego, otras supertendencias que se pueden aplicar a la plataforma de MetaTrader, hay que tener cuidado porque no las mismas desviaciones tienen los mismos efectos sobre las distintas temporalidades horarias. Tenéis que tener mucho cuidado con eso. Yo explico aquí la supertendencia de ProRealTimes. Luego, si vosotros aplicáis otro tipo de supertendencia a la MetaTrader o a otro sistema gráfico, pues yo no quiero responder de ello porque seguramente los efectos no sean los mismos. Víctor FX, bueno, creo que ya te he contestado. El indicador este no lo tienen todos los brokers, lo tienen los brokers que usan la plataforma gráfica de ProRealTimes. Pedro, en Visual Chart está disponible, es distinto, es un poco distinto el indicador, tiene ciertas variaciones, pero bueno, todo es adaptarse a él, y sí, en Visual Chart también lo tienen. Muy bien, Carlos, pues si alguien quiere el archivo para luego adaptarla a la MetaTrader, pásaselo, que seguramente pues más de una persona te lo agradecerá. Hugo, la media que usé como ejemplo
es una media simple de 20 periodos, que es la media móvil que más se asemeja a la desviación 2,1 de la supertendencia. Fredichin, sí, ahora vamos y daremos más explicaciones sobre las distintas desviaciones del indicador. Vamos a seguir. Bueno, pues vamos a seguir la sesión. Como os decía anteriormente, las medias móviles, al igual que la supertendencia, pues son unos indicadores que nos van a marcar la tendencia de los precios de los productos financieros. Entonces, bueno, en Forex Índices, con los estudios que hemos realizado, pues hemos sacado en conclusión que hay ciertas medias móviles que se asemejan mucho a las distintas desviaciones de supertendencia, como os acabo de explicar, y si lo queréis apuntar para después realizar vosotros vuestros testeos y vuestros estudios particulares con los productos que trabajéis, apuntarlo bien, y es la supertendencia 2,1, es muy parecida a la media móvil simple de 20 periodos. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver otra media móvil importante también a la hora de analizar técnicamente los productos de los mercados financieros, y es la media móvil de 60 periodos, que es muy usada y muy utilizada por muchos de los operadores que estamos aquí hoy. Entonces vamos a cambiar los parámetros. Vamos a poner la media móvil de 60 periodos. Y la media móvil de 60 periodos es similar a la supertendencia 3-10. Es decir, número multiplicador 3, número de periodos 10. Que, como he explicado en las sesiones anteriores, los parámetros 3-10 son los parámetros y la desviación que viene como desviación estándar en la plataforma de Pro Real Times. Es la desviación más común, la que más se utiliza y generalmente es la que mejores resultados ofrece a largo plazo, la 3-10. Bueno, pues al igual que hicimos con la supertendencia 2-1, vamos a ver cómo la media móvil de 60 periodos se asemeja mucho a la supertendencia 3-10. Lo vemos aquí, a la supertendencia 3-10, cómo se asemeja muchísimo. Vemos aquí también cómo la media móvil de 60 es muy semejante a la 3-10, a la supertendencia 3-10. Aquí tenemos más de lo mismo, rompe la supertendencia casi al mismo tiempo que la media móvil de 60. Seguimos, aquí tenemos más de lo mismo, aquí la rompe la media móvil de 60 un poquito por encima de la supertendencia, pero bueno, siempre digo que se asemeja, que no es idéntica. Una media móvil nunca puede ser tan elástica, no puede tener la elasticidad y el acople que tiene la supertendencia. Como veis, la supertendencia se acopla muy bien al precio. Sin embargo, la media móvil, hay momentos en los que se aleja muchísimo del precio. La media móvil pues no es tan dinámica como la supertendencia. Al igual que con la media móvil de 20 periodos, pues bueno, vemos aquí, voy a agrandar un poquito el gráfico para que lo observéis mejor, vemos aquí cómo la supertendencia nos da una señal alcista, una señal de compra, y aquí el precio pues nos cose, literalmente nos hace un cosido de la media móvil de 60 periodos. O sea, nos da una señal. Si nosotros operamos con las medias móviles de 60 periodos, pues bueno, aquí da una señal bajista, aquí una alcista, una bajista. En fin, con lo que quiero decir y lo que quiero demostrar
con la diferencia esta entre la supertendencia y las medias móviles es que la supertendencia se adapta muchísimo mejor a los precios que una media móvil simple. Si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las medias móviles, no tenemos por qué dejarlas, pero sí es verdad que la supertendencia nos evita de estos males mayores que es el cosido de las medias móviles. Aquí tenemos otro cosido de media móvil. Como vemos, la supertendencia nos da la señal bajista, sin embargo, la media móvil nos da 1, 2, 3, o sea, nos cose el precio literalmente, ¿eh? Entonces, bueno, lo que quiero demostrar con esto es precisamente eso, el dinamismo del indicador de supertendencia, que aun siendo un indicador de tendencia como las medias móviles, es muchísimo más dinámico y se adapta muchísimo mejor a los precios. Como hemos visto aquí hoy, la venta se produjo en el par dólar-yen en los 90.69 yenes por dólar y como vemos, la supertendencia se ha ido adaptando perfectamente al precio y aquí tenemos ya formada la resistencia que nos indicaría una señal alcista en caso de que el precio rompiera la resistencia que nos está formando la supertendencia 310. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? John, mira, para este indicador, como para todos los indicadores técnicos que existen, lo suyo es trabajarlos en los cruces, en los pares de divisas y en los productos financieros que más volumen tengan en el mercado y más volatilidad, porque la supertendencia es un indicador de tendencia. Entonces, cuando los precios se nos meten en rangos, este indicador no es aconsejable usarlo. Por eso siempre digo que en el mercado asiático es aconsejable estar separadito con este indicador y usar otros, porque el indicador de supertendencia está indicado para las tendencias, o sea, para entrar a favor de tendencia. Y siempre pues usarlo en los pares más comunes y en los productos y en los índices bursátiles, pues que ofrezcan unos movimientos más amplios, que es al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa, los movimientos amplios. Edgardo, no puedo hacer ningún ejemplo en la MetaTrader, como te he comentado, porque yo no la trabajo. Yo opero con MetaTrader, con algún broker de los que trabajamos, pero yo mis análisis técnicos los hago todos con ProRealTimes. Yo la MetaTrader la uso única y exclusivamente para operar. Entonces no te puedo poner ningún ejemplo con la MetaTrader. Lo siento, pero no puedo. De todas maneras, Edgardo, si tú aplicas el indicador de supertendencia a la MetaTrader, tienes que testearlo. Tienes que testearlo con los pares que uses y en las temporalidades horarias en las que trabajes. No entres a trabajar con él a ciegas, ¿eh? Tienes que testearlo porque ya digo que cuando un indicador se instala en la MetaTrader hay que testearlo mucho porque no siempre surte buenos efectos, ¿eh? Esteban Montero, con el euro dólar, sí, sin ningún problema. Ahora mismo lo cambio, ahora mismo te lo cambio y ahora vemos el euro dólar. Víctor FX, sí, este indicador se usa en el mercado europeo y en el mercado americano. Te vale para los dos. Sabemos que el mercado no siempre es igual, no siempre se comporta de la misma manera y hay veces en que el mercado americano está más movido que el mercado europeo y viceversa. Pero bueno, puede servir para los dos, sabiendo los productos en los que estamos trabajando.
Arroba 100, sí, uso más de una supertendencia por gráfico. Llego a usar hasta 3 y 4 supertendencias por gráfico. No sé si nos va a dar tiempo hoy a verlo, si no, pues lo dejaremos para otras sesiones más adelante y lo explicaré con todo el gusto del mundo a los asistentes. De momento vamos a ver y vamos a seguir con la sesión de hoy. Nos queda por ver una media móvil, que es la media móvil de 200 periodos. La media móvil de 200 periodos, ¿a qué desviación de supertendencia, a qué parámetros de supertendencia nos correspondería? Bueno, pues vamos a ver, vamos a cambiar la media móvil, vamos a poner una periodicidad de 200 a la media móvil. Vamos a aplicarle ya los 200 periodos a la media móvil y la desviación que más se asemeja a la media móvil de 200 periodos es la desviación 6,5-10. Voy a poner en el centro de la imagen la ventanita de parámetros de la supertendencia. Como veis, multiplicador 6,5, número de periodos 10. Es la desviación de supertendencia que más se asemeja a la media móvil de 200 periodos. Y eso pues lo vamos a ver a continuación. Vamos a retroceder en el gráfico para atrás pues unos cuantos días y bueno, pues aquí como vemos tenemos la primera rotura de la media móvil de 200 periodos, que coincide perfectamente con la rotura de la supertendencia. ¿Qué es lo que sucede? Pues más de lo mismo. Sucede que, al igual que como os he explicado con la media móvil de 20 y la media móvil de 60, pues aquí nos rompe la media móvil de 200 periodos, se va hacia arriba, nos da una señal de entrada, pero luego mirar qué pasa, que se va inmediatamente el precio hacia abajo, nos da otra señal de entrada bajista, luego se va hacia arriba, nos da otra señal de entrada alcista. En fin, que como he explicado con las medias móviles anteriores, con las de 20 periodos y con las de 60 periodos, pues la supertendencia a la hora de meter operaciones al mercado es un indicador de tendencia mucho más fiable que guiarnos única y exclusivamente por una media móvil, ¿vale? Es semejante, no es igual. Vemos aquí, por ejemplo, aquí adelante, pues no es tan, aquí rompe la supertendencia y aquí la rompe un poquitín antes, pero bueno, es semejante. Ya he dicho desde un principio que una media móvil nunca se va a adaptar tan bien a los precios como se adapta la supertendencia. Entonces, bueno, estamos explicando semejanzas de medias móviles con las supertendencias. Aquí vemos, el precio rompe aquí la media y aquí nos rompe la supertendencia. Aquí creo que hubo algún movimiento, esto es lo de la Fed, creo que fue aquí las tasas de interés, entonces bueno, este es un movimiento brusco que para los estudios gráficos y para los testeos gráficos pues realmente nos sirve muy poco, ¿eh? Aquí volvemos a lo mismo, vemos la media móvil, aquí nos rompe una vez hacia abajo, nos rompe hacia arriba, aquí nos vuelve a romper hacia abajo, mientras la supertendencia nos rompe de una vez. No anda rompiendo hacia arriba y hacia abajo, porque como sabemos y como hemos explicado en las sesiones anteriores, una vez que la supertendencia es rota y confirmado con el cierre de la vela, se nos posiciona por encima del precio o por debajo, dependiendo si es señal bajista o señal alcista. Vamos a seguir
Aquí tenemos otra. Cuanto más grande es la temporalidad de la media móvil y de la supertendencia, pues lógicamente más holgada es la diferencia en puntos. Pero bueno, como vengo repitiendo toda la sesión, es una semejanza para quienes estén acostumbrados a trabajar con medias móviles, que sepan que la supertendencia puede ayudarles mucho en la operativa que ellos desarrollen diariamente. Aquí seguimos con la media y con la supertendencia. Bueno, apuntarlo bien para vuestras notas. Como vemos esta mañana, pues la supertendencia dio una señal alcista que fue fallida y vemos como la media móvil pues nos dio varias entradas fallidas. Sin embargo, la supertendencia solo nos dio una fallida. Luego, cuando nos rompió aquí abajo la supertendencia, vemos que nos dura la señal hasta estas horas del horario americano. Quien haya podido coger todo este recorrido, pues dichoso de él, porque ha sido muy nutritivo y muy bueno para los bolsillos. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna preguntilla por ahí. Rinflash, ¿qué periodos me estás preguntando? Vamos a ver, las supertendencias, como vengo repitiendo, pues se puede usar en cualquier periodo. O sea, no tiene que ver nada. Tú la puedes aplicar desde gráficos de un minuto a gráficos mensuales. Pero claro, tendrás que ir ajustando los niveles y los parámetros, porque no es lo mismo usar en gráficos de 5 minutos una supertendencia con parámetros 3-10 que aplicarla en un gráfico diario. Las señales, por supuesto, se notan. En un gráfico de una hora te puede dar una señal o dos señales a la semana, y en un gráfico diario pues a lo mejor te da una señal al mes o una señal cada 2 meses. Eso depende de cómo tú estés acostumbrado a trabajar. Si eres un intradía, pues yo te recomiendo una supertendencia con la desviación estándar de un 3-10, por ejemplo, para un euro-dólar, y en un intradía, en un gráfico de 5 minutos o de 15 minutos. Los indicadores, como vengo repitiendo en todas mis sesiones, son para testearlos y para adaptarlos a nuestro producto financiero y a nuestra temporalidad horaria. Los indicadores son para adaptarlos y sentirnos cómodos con ellos. Sirve que yo os diga aquí en varias cosas, que os oriente, pero luego tenéis que ser vosotros los que con vuestro trabajo y con vuestros testeos pues sigáis al indicador con los productos que estéis acostumbrados a trabajar. ¿Vale? Miguel 1141, que si puedo explicar mejor la confirmación con el cierre de vela. Pues sí, mira, te lo voy a explicar, lo he explicado ya varias veces, pero te lo voy a explicar muy brevemente. Vamos a ver. Mira, vamos a ver. La operación con la supertendencia debe de meterse aquí, justo cuando cierra esta vela, que nos confirma la rotura. Esto es una operación que ha salido negativa, ¿vale? Pero es igual. Para el ejemplo nos sirve. La supertendencia, el precio viene por aquí, rompe la supertendencia al alza, nos da una señal alcista, señal que a posteriori será fallida, pero fijaros por qué es fallida, porque el precio testea varias veces este nivel, durante hora y media testea este nivel, y vosotros sabéis que después de una señal pues hay que darle un periodo de tiempo de validez a esa señal. En un gráfico de 5 minutos como es este, si nos da una señal y pasa 35, 45 minutos, la señal pierde fuerza y el precio ya se nos puede ir para donde le dé la gana.
¿eh? Pero bueno, a lo que vamos. La confirmación de la rotura de supertendencia y la señal se confirma cuando la vela que rompe la supertendencia cierra por encima o en este caso de aquí cierra por debajo, dándonos una señal bajista aquí y una señal alcista aquí. Vamos a ver. Sí, @100, multiplicador 2, número de periodos 1 para la media móvil de 20. Víctor, para los scalping, ¿cuál sería la configuración para los tiempos de 5 y 15 minutos? Te lo he dicho anteriormente, te iría bien los parámetros estándar que vienen por defecto en la plataforma de ProRealTime, un 310, te iría bien para esos periodos, pero bueno, hay otras desviaciones y otros parámetros que son mejores en ciertos momentos. De todas maneras, quien quiera saber un poquito más con detalle, que no duden en escribirnos a Forex Índices y con mucho gusto pues le aclararemos las dudas que tengan un poquito más concretas. Aquí, como comprenderéis, pues me limito a explicar a grandes rasgos cómo funcionan los indicadores y estrategias básicas de cómo podemos emplear este indicador. John, podríamos esperar un retroceso, pero el retroceso, ya sabemos que los retrocesos, cuando hay una rotura de un indicador, pues ya sabemos que tienen tanto de dulce como de amargo. Es como cuando el precio nos rompe una línea de tendencia, un soporte o una resistencia. Hay veces que hace pullback, muchas veces, pero hay veces que no hace pullback, el precio se nos va, nos ha roto la señal que nosotros estábamos esperando para el día, para entrar al mercado, y resulta que se nos ha ido y hemos perdido la oportunidad de entrar al mercado. Eso depende de cada cual y depende de cómo opere cada uno. Hay a quien le gusta esperar el pullback y hay a quien no le gusta, hay a quien prefiere pues entrar en la operación en el momento que el precio rompe la línea. Entonces con la supertendencia pasa lo mismo. Si tú quieres esperar un retroceso y luego entrar en una segunda o en una tercera rotura del nivel de supertendencia, me parece perfecto, siempre y cuando pues testees, como siempre digo, testees el producto y testees la desviación que le apliques a la supertendencia y adelante. Hay veces que los retrocesos pues tienen mejores resultados que meter la operación cuando rompe la supertendencia, pero bueno, eso es para testearlo y mirarlo con calma. Albazán, el indicador está en la plataforma de ProRealTime. Para la MetaTrader, pues bueno, por ahí han dado un enlace antes. Si quieres grabarlo y quieres bajarte la supertendencia para aplicarla a la MetaTrader, pues eso se lo pides a la persona que lo puso antes, que creo que fue Carlos. Sí, @100. Me parece que para ponernos ya y para meternos a explicar la utilización de varias supertendencias a la vez, pues no nos va a dar tiempo. Entonces eso lo vamos a dejar para una cuarta parte dedicada a la supertendencia, que será, pues, calculo que dentro de 25 días más o menos, Y hoy, pues bueno, nos vamos a limitar a contestar las últimas preguntas que me hagáis y a repasar un poquito, pues, la configuración de las distintas medias móviles y de las distintas supertendencias. Bueno, pues parece ser que tenemos que despedirnos de la sesión de hoy. Espero que os haya servido de ayuda mis explicaciones sobre el indicador de supertendencia. Sabéis que tenéis en la página de forexindices.es la grabación de las dos anteriores sesiones, por si alguien no pudo escucharlas.
y que bueno, está también, se ha grabado para quien no haya podido escucharla en directo, se va a colgar en la página de Forex Índices y en la página de FX Street. Y bueno, pues como hemos quedado, la próxima sesión que dedique a la supertendencia, veremos cómo podemos aplicar una mezcla de supertendencias para hacer una operativa mucho más eficaz que utilizando una única supertendencia. No quiere decir que los resultados sean mejores usando 3 supertendencias que usando una sola, pero bueno, se pueden filtrar muchas señales falsas. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a FX Street, en primer lugar, por permitirme este espacio, y muchísimas gracias a todas las personas que han asistido a esta sesión, y espero que asistan a la próxima grabación de Supertendencia 4, donde se explicarán cosas muy interesantes acerca de dicho indicador. Muchas gracias y hasta la próxima.